Listo. Entonces, como les venía comentando, la agenda para hoy es la siguiente. Hoy vamos a hacer la introducción, me faltó aquí la I, la introducción a la inferencia estadística. Introducción a la inferencia estadística. Eh, este es como el tema cúspide del curso, porque lo que hemos venido trabajando en los módulos anteriores, en el módulo de estadística descriptiva y en el módulo de probabilidad, lo vamos a necesitar y lo vamos a usar aquí en el estudio de poblaciones. Recuerde que eh, cuando hicimos durante las primeras semanas, durante las primeras 5 o 6 semanas, la estadística descriptiva, donde aprendimos a caracterizar, a describir conjuntos de datos, pues nosotros teníamos una base de datos y nosotros la analizábamos, estudiábamos simplemente para ver lo que sucedía dentro de esa base de datos. Es decir, nosotros no hacíamos ningún tipo de generalización ni ningún tipo de proceso más allá del de describir lo que estaba pasando dentro de la base de datos. Lo que hacíamos era encontrar los patrones, las tendencias, lo que sucedía en ese conjunto de datos particular sin ningún propósito adicional, más allá de saber lo que pasaba en ese conjunto de datos. Luego entonces, en el siguiente módulo que nos tomó otras 5 o 4 semanas, fue el de el estudio de probabilidades. Y necesitábamos estudiar probabilidades para poder llegar precisamente a este punto, que es el punto en el que vamos a estudiar poblaciones con base en la información contenida en una muestra. ¿Qué sucede? Lo que sucede es que en la mayoría de situaciones prácticas no es posible observar todos y cada uno de los individuos de una población. Y claro, usted puede estar pensando en que puede tomar mucho tiempo, puede ser muy costoso, puede requerir muchos recursos humanos y muchos recursos físicos para poder hacer el censo, es decir, observar absolutamente todos los individuos de la población. Y es más, en algunas ocasiones, sobre todo cuando estamos pensando en poblaciones conceptuales referentes a los posibles valores que pueden ser obtenidos en un proceso de medición, pues la población es infinita, es decir, no podríamos hacer el censo a menos de que quisiéramos. Y a veces, inclusive, hacer un censo tampoco es factible más allá del tiempo y del dinero, porque por ejemplo, si estoy en un proceso de control de calidad y testear cada artículo me implica destruir el artículo, es decir, no poderlo sacar al mercado porque lo testé en términos de resistencia, en términos de fuerzas o cosas de ese estilo, pues me quedaría sin qué vender si los saco, si los testeo absolutamente todos. O, por ejemplo, en los experimentos biológicos, cuando se está probando algún medicamento o se está probando el efecto de una nueva terapia sobre animales, por ejemplo, y para ver si la terapia fue efectiva o no, toque sacrificar el animal para diseccionar el cerebro o, bueno, cualquier eh, órgano sobre el cual se quiera ver la eficacia del medicamento, pues me quedaría sin individuos que seguir estudiando. Entonces, hacer el censo muchas veces no es posible y no es práctico, es decir, no tiene sentido hacer el censo. Y es más, muchas veces hacer un censo también tiene implicaciones logísticas muy importantes que dificultan hacerlo. Por ejemplo, cómo almacenar la información, cómo hacer el operativo. Entonces, muchas veces hacer un censo simplemente no es la opción. No podemos hacer el censo. Si en todos los casos yo pudiera hacer un censo, pues ya está, o sea, no tengo, yo me quedaría sin trabajo, porque si en todos los casos se pudiera hacer un censo, entonces
todo sería la maravilla porque yo podría saber lo que está pasando en la población y no necesitaría ninguna otra metodología estadística para poder evaluar, para poder ver lo que sucede en el conjunto de todos los individuos que son objeto de estudio. Si eso se pudiera, si se pudiera hacer un censo cada vez, pues todo esto no tiene sentido, porque precisamente la inferencia estadística toma lugar cuando no es posible hacer un censo. Entonces, dado que en la mayoría de situaciones prácticas no vamos a hacer un censo, en- entonces, pues, ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace es, con base en la información de un subconjunto de observaciones de la población, con base en la información de una muestra de la población, yo quiero aprender lo que sucede en ella. Entonces, básicamente, cuando hablemos de inferencia estadística, es porque estamos estudiando la población, estamos caracterizando la población, estamos tratando de aprender acerca de lo que sucede en la población con base en la información que me ofrezca una muestra. Ahora, aquí hay varios detalles importantes. Primero, eh, lo que veníamos diciendo, permítame, le hago aquí un mini esquema, es que usted tiene todos los datos, suponga que esto es un diagrama, una representación visual de lo que estamos diciendo. Todo este conjunto, uy, esto me quedó muy torcido. Todo este conjunto representa la población objeto de estudio. ¿Listo? Esta es la población. Esta es mi población. Bueno, esa población que usualmente se representa a veces con la letra así como P, como una P redonda. Y bueno, claro, como no es posible hacer un censo, como no es posible observar cada uno de esos elementos, entonces lo que vamos a hacer es tomar un subconjunto de elementos de la población, esto lo va a representar así con un conjunto un poco más pequeño, que va a ser la muestra. Y claramente, pues esa muestra es un subconjunto de observaciones, es un subconjunto de individuos, de datos que hacen parte de la población objetivo y se extrae de, en este caso, de izquierda a derecha. Es decir, de la población se extraen los elementos, las observaciones en la muestra. ¿Listo? Ahora, el proceso de inferencia, el proceso de aprender de la población con base en la información de una muestra ocurre en el sentido contrario, es decir, el proceso de inferencia ocurre de derecha a izquierda. A partir de lo que yo sé de la muestra, a partir de lo que yo observé en la muestra, voy a sacar conclusiones, eh, um, voy a sacar generalizaciones, voy a aprender acerca de lo que ocurre en la población. Es decir, ese proceso de inferencia va de la muestra a la población, no de la población a la muestra. Es decir, la inferencia va de derecha a izquierda. Y ese proceso, en términos, digamos, filosóficos, epistemológicos, es un proceso que se conoce como un proceso inductivo, no deductivo, inductivo. Usted se le estará preguntando, bueno, ¿cuál es la diferencia entre una deducción y una inducción? Y la diferencia es muy sencilla, y es que en los procesos deductivos, cuando usted deduce algo, es porque usted está tratando de encontrar un patrón particular a partir de una ley general. Es decir, usted conoce el todo y a partir de el todo usted trata de descifrar, de entender lo que sucede en un caso particular. En cambio, en los procesos inductivos ocurre todo lo contrario. Usted conoce una parte y a partir de la parte usted trata de conocer el todo. A partir de un caso particular, usted trata de
descubrir el caso general. A partir de una muestra, usted estudia una población. Esa es la gran diferencia entre una deducción y una inducción. En una inducción es un proceso de aprendizaje que va de lo particular a lo general, de la parte al todo, de la muestra a la población. Entonces, con base en lo que ocurre en la muestra, yo voy a aprender lo que pasa en la población. La muestra usualmente se representa así con la letra S, con la letra S de sample. eh, um, y los valores, los, las observaciones en la muestra, yo sí las voy a conocer. Es decir, los datos de la muestra sí son conocidos, mientras que los datos en la población pues no lo son. Pues bueno, no todos, son los únicos datos de la población que son conocidos son los de la muestra. El resto son desconocidos. Ahora, eh, este es un proceso difícil en el sentido que como usted no conoce el todo y quiere aprender acerca del todo por medio de lo que pasa en una parte, pues aquí van a haber varios retos en muchos sentidos. Am, por ejemplo, ¿qué quisiera yo aprender acerca de la población? Es decir, una población tiene muchas características, tiene muchos aspectos que yo podría considerar. Entonces, la primera pregunta es, bueno, listo, yo tengo la muestra, yo tengo los datos, tengo la información de una muestra. ¿Qué quiero aprender yo acerca de la población? Entonces, en los procesos de inferencia, que ya sabemos que son procesos inductivos, porque a partir de una parte quiero conocer el todo, a partir de lo particular quiero conocer lo general, quiero estudiar algunas características de esa población. Esas características se denominan parámetros, los parámetros de la población. Cuando hablemos de parámetros, es porque estamos hablando acerca de las características de la población. Entonces, y usted me va a decir, pero bueno, ¿cuáles características? ¿Cómo así? Pues bueno, una población tiene demasiadas características, una población tiene infinitos parámetros, y usted ya conoce algunos. Por ejemplo, en una población, voy a darle varios ejemplos de parámetros. Voy a ponerle aquí parámetros. Entonces, ¿qué características quisiera aprender yo de la población? Por ejemplo, algunos ejemplos de parámetros son, vamos a dar unos ejemplos fáciles. Por ejemplo, mu, el promedio de la población, ese es el promedio poblacional. Yo tengo una variable cuantitativa y quiero aprender acerca del promedio de todos los individuos de la población. Otro ejemplo de parámetro, sigma cuadrado, o sea, la varianza de la población. Yo tengo una variable cuantitativa y quiero aprender acerca de la variabilidad de los elementos respecto al promedio en toda la población. Otro ejemplo de parámetro, por ejemplo, pi, la proporción poblacional de individuos con una característica de interés, la probabilidad de éxito, la proporción de individuos en la población que son un éxito, sea lo que sea que yo llame un éxito, ¿no? Por ejemplo, estar a favor o, bueno, tener una característica de interés, la que usted quiera. Bueno, en fin, hay infinitos parámetros. Eh, Esos parámetros son desconocidos, esos parámetros, esas características, estas cantidades son desconocidas y son aquellas cantidades sobre las que yo quiero aprender, o sea, son aquellas cantidades sobre las que yo quiero disminuir mi certidumbre, son aquellas cantidades sobre las que yo quiero
que yo quiero aproximar de alguna manera, que yo quiero estimar de alguna manera. Esa es la palabra técnica, estimar. Claro, si yo tuviera los datos del censo, pues ya lo tengo todo, pues porque si yo tengo los datos del censo, pues calcular mu sería muy fácil. Calcular mu sería eh, trivial. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si usted tiene un censo, voy a ponerle aquí, si censo, si usted tiene un censo, entonces, ¿cómo calcularía mu? ¿Cómo se calcularía mu? Bueno, aquí depende, ¿no? Aquí depende. El tamaño de la población usualmente, el tamaño de la población usualmente se simboliza con la letra N mayúscula. N mayúscula para nosotros va a ser la cantidad de individuos de la población. Entonces, si yo tengo un censo, calcular mu, pues es muy fácil. Es decir, si usted tiene una población finita, por ejemplo, si el tamaño de la población es un número conocido, digamos 1 millón de personas, o 100 compañías, o 500 artículos, o bueno, si el tamaño de la población es finito y usted hizo el censo, entonces, ¿cómo se calcularía un promedio? Pues muy fácil, ¿no? Usted coge el promedio, que es mu, la media de la población, sería pues 1 sobre n, 1 sobre n por la sumatoria de desde i igual 1 hasta n mayúscula de x y. Claro, si yo tuviera un censo, pues cada uno de los valores de la variable yo los conocería. Entonces, para calcular el promedio, lo único que tendría que hacer es sumar todos esos valores y dividir entre n mayúscula. Eso es si la población es finita, ¿no? Si el número de individuos que usted está estudiando, si es una población tangible, usted los puede medir, los observa y ya, suma y divide. Ahora, si es una población infinita, si n es infinito, diga usted un proceso de medición, por ejemplo, ¿cómo se calcularía mu? Pues mu, pues nosotros ya sabemos, suponga que estamos trabajando en el caso continuo. Si estamos trabajando en el caso continuo, entonces sería la integral. Claro, en lugar de sumatoria, tengo que trabajar con una integral desde el menor valor de la variable hasta el mayor valor de la variable de x por la función de densidad. Y claro, um, precisamente la función de densidad, precisamente esta función es la que no conozco. Como no hice el censo, como no hice el censo, pues yo no sé esa curva cómo sea. Yo no sé esa curva si es simétrica, si es sesgada, si es... Como yo no observé absolutamente todos los individuos de la población, pues yo desconozco esa curva. Si yo conociera esa curva, si yo conociera esa función de densidad, pues calcular el promedio es muy fácil, calcular el valor esperado es muy fácil. Es una integral sobre todos los posibles valores de la variable de x por f de x, como hacíamos con las variables aleatorias. Pero precisamente eso es lo que no tenemos. Lo que no tenemos es la información de toda la población, porque pues que si no sería muy, muy sencillo. Ahora, yo no sé los valores de los parámetros, entonces lo natural es, bueno, tomo una información, tomo una pequeña porción de datos de la población, los observo, eso me va a constituir la muestra, y a partir de la muestra es que yo estimo, a partir de la muestra es que yo aprendo acerca de los parámetros. Y usted mira, bueno, ¿cómo así? Es decir, por ejemplo, le voy a dar estos ejemplos. Ya son cosas que usted debería de alguna manera intuir. Bueno, recuerde, el tamaño de la muestra lo simbolizamos con la letra n minúscula. Por ejemplo,
¿Cómo haría uno para aproximar o estimar el promedio de la población? Yo desconozco mu, no tengo ni idea cuánto es. Entonces, ¿a partir de qué cantidad de la muestra yo podría estimar mu, aproximar mu? Ah, pues a partir de X barra, ¿no? X barra sí lo conozco. El promedio de la muestra sí lo conozco. Este promedio de la muestra sí es un valor conocido. En cambio, este valor de mu, pues ni idea, ¿no? ¿Por qué? Porque no tengo un censo. Ah, sigma cuadrado, que también lo desconozco, la varianza de toda la población, la variabilidad de toda la población. ¿Cómo se hace para estimar? Ah, pues si yo tengo los datos de una muestra, nosotros ya aprendimos en estadística descriptiva que para calcular el promedio de para cuantificar la varianza de una muestra, pues nosotros lo hacemos a través de S al cuadrado, es decir, la varianza muestral. Ah, pues sí, claro. Entonces, con la varianza muestral es que yo estimo, es que yo aproximo, es que yo descubro cuál sería un valor razonable para la varianza de la población. Bueno, en fin, ¿cómo se estimaría la proporción poblacional? Ah, pues la proporción poblacional se estima a partir de la proporción en la muestra. Es decir, yo en la muestra calculo el porcentaje o calculo la proporción de individuos que tienen la característica de interés. Entonces, espero que esté viendo como la dinámica. La dinámica es que yo no conozco las características de la población, los parámetros de la población, tomo la muestra y con los valores de la muestra estimo esos valores. Ahora, aquí algo muy importante y es, pues fácil, yo calculo el promedio de la muestra, entonces listo, terminé. Pero listo, de cierta forma terminó, pues porque con esta información de la muestra, listo, ya estimo mu. Pero ahora lo que sigue es qué tan buena es su estimación, es decir, cuál es el error que conlleva su estimación. Es decir, ¿su estimación es acertada o no es acertada? ¿Usted tiene un margen de error alto o tiene un margen de error bajo? Toca cuantificar la incertidumbre asociada con esa estimación. Por ejemplo, alguien me puede decir, Juan Camilo, pero si yo no, si yo, por ejemplo, esta función de densidad, yo la desconozco, pues porque no conozco la población, es decir, si la curva no la conozco, ¿cómo se hace para estimar, digamos, aquí le escribo, bueno, parámetros hay un montón, ¿no? Parámetros hay un montón. ¿Cómo se hace para estimar una función de densidad? ¿Cómo se hace uno para saber cómo es la curva? Y la respuesta usted ya la conoce. Si usted, si usted tiene los datos de una muestra, si usted tiene los datos de una muestra, uno cómo hará para estimar la densidad, cómo hará para estimar la curva asociada con una población, pues por medio del histograma, ¿no? Claro, recuerde que, y esto es simplemente ahí un recorder y súper rápido, cuando estábamos trabajando en probabilidad, por ejemplo, yo le decía, tal variable tiene distribución normal. Usted tiene una característica, tiene una variable en una población y esa variable tiene esa variable, esa característica que puede ser una longitud, puede ser un peso, puede ser una temperatura, puede ser, bueno, una característica cuantitativa que usted quiera. Y usted me dice, ah, bueno, esa característica tiene distribución normal. Y esa característica que tiene distribución normal, pues yo le decía la vez pasada, la semana pasada, que para poder trabajar con la distribución normal, usted necesitaba saber cuál era mu y usted necesitaba saber cuál era sigma cuadrado, ¿no?
Pues porque si no, no tiene nada. Es más, en el ejemplo de la vez pasada estábamos trabajando con un proceso de medida, una cantidad de llenado de unas botellas. Entonces decíamos que la media de la población, o sea, yo conocía el proceso perfectamente, era de 500 mililitros y la varianza de la población era 25 mililitros al cuadrado. Obviamente me toca poner las unidades al cuadrado porque es una varianza. Esto, y claro, y lo que nosotros decíamos era que ¿qué quiere decir esto? Si usted tiene una variable con esas características, es porque tiene una población que tiene esta forma. Esta sería la población. Y de alguna manera, lo que estábamos haciendo en probabilidad era que yo le daba los datos de la población y con base en los datos de la población, usted calculaba probabilidades. Ah, que cuál era el punto más alto. Ah, el punto más alto pues era mu, que era conocido, o sea, usted aquí los conoce. Y cuando yo conozco los valores poblacionales, cuando yo conozco el proceso que rige todo el fenómeno global, o sea, que es distribución normal, conozco la media, conozco la varianza, pues ya lo tengo todo, ya puedo calcular cualquier probabilidad que yo quiera. Y usted me dirá, pero ¿cómo yo hago para aproximar, cómo hago yo para estimar esta función de densidad cuando no la conozca? Ah, pues lo que nosotros hacíamos antes era, cuando usted tiene un conjunto de datos, pues cuando usted tiene un conjunto de datos no puede hacer esa curva, pues porque usted no tiene infinitos datos, usted tiene simplemente unos cuantos daticos. Entonces lo que nosotros hacíamos en estadística descriptiva era hacer un histograma, ¿no? Venga, a ver si me queda algo decente. Uy, no, creo que no lo voy a lograr. Venga, a ver si me queda algo decente. A ver si lo puedo hacer. Entonces, por ejemplo, uy, bueno, usted se acordará ahí de qué le estoy hablando. Entonces, a partir de los datos de la muestra, yo puedo dibujar el histograma. A partir de los datos de la muestra, yo puedo dibujar las barritas. Ah, esas barritas me dan a mí una idea de cómo es el comportamiento en la población general. Y fíjese que no es un continuo. ¿Por qué no es un continuo? Pues porque no observé todos los datos de la población, no los tengo. Entonces, cuando hacemos inferencia estadística es porque estos valores de mu y estos valores de sigma cuadrado los desconozco, esta función de densidad la desconozco y con base en la información de la muestra quiero darme una idea de cómo sería la población. Por eso aquí yo le pongo signos de interrogación en la parte izquierda, porque no conozco esos valores. Lo que sí conozco es lo que pasa en la muestra. Entonces, vienen muchas preguntas, por ejemplo, ¿cómo hago yo para saber qué tan buena es la estimación? Porque es que esto es una de las grandes dificultades de la inferencia estadística. Una de las grandes dificultades de la inferencia estadística, y es por eso es que es uno de los procesos más difíciles en el mundo científico, es que la inferencia estadística no es comprobable directamente. O sea, usted jamás en su vida va a poder saber, a menos de que haga el censo, jamás va a poder saber si su estimación está bien o está mal. Jamás. Uno jamás va a poder saber si su estimación está perfecta o no está perfecta, si está buena o está mala. Es como, es como si alguien, eh, es como si un deportista de alguna manera cobrara un penalti o lanzara una cesta o alguna cosa así, y usted jamás fuera a saber si metió gol o no. Entonces, de alguna manera, lo que usted puede, lo que usted no puede comprobar, como usted no tiene el censo, como usted no tiene el valor verdadero, porque si lo tuviera, pues esto no tiene sentido.
Pues si usted tuviera el valor de mu, pues ¿para qué me pongo a tomar muestras y para qué me pongo a hacer toda esta cosa? No, no tiene sentido. Yo no tendría trabajo. Entonces, ¿qué me toca? Con la muestra aproximar mu. Pero esa aproximación, esa estimación, jamás voy a saber si es certera o no. Aquí dice Santiago un comentario importante que me parece chévere y es como tener fe, dice Santiago. No, ¿por qué? Porque, claro, nosotros vamos a ver algunos métodos, algunas metodologías científicas que ya se han testeado, ya ahorita le digo cómo se han testeado, para poder hacer esas estimaciones. Y la forma, y la forma, eh, y la forma de realizar esas, de comprobar esas metodologías, hoy en día, pues hay varias formas, por ejemplo, a través de simulaciones computacionales. Entonces, ¿cómo funcionaría eso? Eh, um, yo asumo el papel de Dios, asumo el papel de que lo sé todo, es decir, conozco el censo. Yo asumo el papel de que conozco toda una población y a partir de mi conocimiento absoluto y supremo, pues porque como yo soy la persona que simula los datos, entonces yo simulo una muestra. Y a partir de la información de esa muestra, recobro, trato de recobrar, trato de obtener los valores poblacionales. Pero entonces como yo soy la persona que simuló los datos y yo sé la verdad absoluta, entonces yo voy a saber qué tan bien o qué tan mal están mis aproximaciones. Pero bueno, eso lo vamos a ver un poquito después cuando empecemos a trabajar con R más adelante. Mi punto es que como usted jamás hizo el censo, jamás va a poder saber qué tanto se desfasó o qué tanto se equivocó en su estimación. Ese es mi gran punto. Eh, Aquí dice Juan Camilo que no es como la fe, porque la fe es certeza de lo que no se ve, mientras que esto es una estimación de lo que no se conoce, pero se espera que suceda con base en lo observado en la muestra. Correcto, estoy de acuerdo con esa aseveración. Entonces, en ese camino vamos. Tengo la información de la muestra y quiero aproximar, estimar lo que sucede en la población. ¿Qué queremos aprender? ¿Sobre qué queremos disminuir nuestra incertidumbre? Sobre los parámetros. Entonces, por ejemplo, en este caso de la normal, en este caso de la normal, ¿quiénes serían mis parámetros? Bueno, los parámetros usualmente se simbolizan así. Los parámetros usualmente se les da este símbolo. O sea, en general, cuando usted vea la letra, cuando usted vea la letra griega teta, esa letra griega teta hace referencia a los parámetros desconocidos de la población sobre los cuales usted está interesado. Entonces, por ejemplo, aquí teta, en este ejemplo, sería, teta sería la media de la población y sería la varianza de la población. Entonces, depende mucho de lo que usted está estudiando, ¿no? Entonces, cuando usted vea la letra teta, esa letra griega teta hace referencia a los parámetros que usted quiere estudiar. Por ejemplo, la media de la población, la varianza de la población, la proporción poblacional, la función de densidad, bueno, cualquier aspecto de la población que usted quiera cuantificar. Bueno, aquí viene uno de los puntos más importantes de hoy. Y es que esto de la inferencia, básicamente es el proceso inverso de la probabilidad. ¿Qué pasa? Antes, es decir, la semana pasada, cuando estábamos estudiando las variables aleatorias, yo le digo, bueno, usted tiene una variable y esa variable usted
le decíamos, tiene distribución normal, por ejemplo, o distribución Poisson, o distribución binomial, o distribución Bernoulli, o hipergeométrica, o uniforme, o bueno. Y con esos parámetros y con esa información, con ese modelo probabilístico, nosotros calculábamos probabilidades. Entonces yo le decía, bueno, el proceso de llenado sigue una distribución normal con una media de 500 mililitros y una desviación estándar de 5. Entonces, calcule la probabilidad de. Ese es un proceso deductivo. Calcular la probabilidad es un proceso deductivo porque a partir del proceso general, a partir del conocimiento del todo, yo quiero cuantificar cómo resultarían unos datos, unos datos. Por ejemplo, que estuviera entre 495 y 505. Si yo tengo un proceso que sigue una distribución normal con media 500 y desviación estándar 5 mililitros, calculemos la probabilidad de que los datos resulten entre 495 y 505 mililitros. Eso es un proceso deductivo porque yo conozco la ley general, conozco absolutamente todo lo relacionado con el proceso de llenado, es decir, que sigue una distribución normal, que tiene media 500 y desviación estándar 5. Y a partir de ese conocimiento, entonces calculo la probabilidad de que eh, resulten los datos de pues, la manera que usted quiera averiguar. Ahora estamos en el proceso absolutamente contrario. ¿Por qué? Porque cuando yo calculo probabilidades, yo conozco los parámetros. El teta es conocido. Cuando calculamos probabilidades, los valores poblacionales se conocen y yo desconozco los resultados. Es decir, yo quiero ver cuál es la probabilidad de que me resulte entre 495 y 505, o bueno, la probabilidad que usted quiera. Ahora tenemos el proceso totalmente inverso. Ahora, usted desconoce los parámetros, usted no sabe mu, usted no sabe sigma cuadrado, usted no sabe nada de eso. Usted tiene unos datos, usted tiene ahí unos datos de unos procesos de llenado, no sé, 498, 501, 502, 497.3 mililitros. Bueno, tiene varios llenados, varias mediciones, y con base en esas mediciones, con base en con base en esos ejemplos particulares, usted quiere aprender, quiere saber, bueno, ¿cuál sería mu? ¿Cuál sería sigma cuadrado? Y pues tener un margen de error al respecto. O sea, en la inferencia estadística, usted desconoce los parámetros, pero conoce los datos. En cambio, en la probabilidad, usted conoce los parámetros, pero desconoce los datos. Es el proceso inverso. Entonces, el tipo de inferencia que vamos a estar usando, porque la verdad es que hay varios tipos de inferencia, son inferencias estadísticas basadas en modelos. Es decir, usted propone o usted de alguna manera eh, intuye con base en la información que le da la muestra, cuál es el proceso generativo de los datos, que si es normal, que si es Poisson, que si es, bueno, y con base en los datos, perdón, con base en los datos, usted estima los parámetros. Ese es el proceso. O sea, básicamente, el gran mensaje de todo esto es, vamos a estar haciendo el proceso inverso de lo que hicimos las semanas pasadas. Las semanas pasadas yo le daba los parámetros y usted hacía cálculos de probabilidades. Ahora vamos a hacer el proceso inverso. Yo le doy datos y usted me dice, los parámetros deberían ser tanto con un margen de error. Entonces, todo el resto del semestre vamos a estar aprendiendo técnicas y vamos a aprender métodos para poder realizar ese proceso de una manera efectiva y de una manera eficaz. Ese es el gran mensaje. Vamos a utilizar modelos probabilísticos para poder aprender acerca de la población. Listo. Y aquí hay un par de ejemplos que, pues,
ya deberían ser un poco, digamos, razonables, lógicos. Por ejemplo, veamos este. Usted tiene una variable de interés y su variable de interés es el estado de opinión, una opinión. Ah, bueno, entonces la opinión puede ser favorable o no favorable. O sea, o tiene la característica o no tiene la característica. Aquí se me fue este signo pesos. O tiene la característica o no tiene la característica. O éxito o fracaso. Aquí lo hice con una opinión, pero puede ser con cualquier característica, ¿no? ¿Está defectuoso o no está defectuoso? ¿Cumple el requerimiento o no cumple el requerimiento? ¿Es evasor de impuestos? ¿No es evasor de impuestos? Bueno, lo que usted quiera. ¿Se mejoró? ¿No hubo mejoría? ¿Sí hubo mejoría? Lo que usted quiera. Y yo desconozco, bueno, entonces estoy interesado en la opinión favorable o no favorable de un estudiante acerca del manejo de la pandemia. Listo. Ah, ¿cuál es el modelo? El modelo poblacional es claramente un modelo Bernoulli. ¿Por qué? Porque el modelo Bernoulli es el que maneja éxitos o fracasos, ¿no? Lo que pasa es que desconozco teta, no conozco la probabilidad de éxito. En este caso, el parámetro de interés sería pi, la probabilidad de éxito, la proporción de estudiantes con opinión favorable acerca del manejo de la pandemia. Ese es mi parámetro de interés de la población. ¿Es el único? No, pues hay muchos más parámetros de interés, pero eso sería un ejemplo. Ah, ¿que cuál es mi población? Ah, mi población entonces serían todos los estudiantes activos de pre y posgrados de la Universidad de la sede de Bogotá. Entonces, de toda esa población, de toda esa población, hay algunos que están a favor y otros que no están a favor. Punto. Y yo desconozco pi, yo desconozco cuál es la proporción poblacional de éxito. Yo desconozco la probabilidad de éxito. Si yo tuviera la probabilidad de éxito, pues lo tengo todo, ¿no? Si alguien me dice, ah, la probabilidad de éxito es 0.31, por inventarme cualquier número. ¿Eso qué quiere decir? Ah, que de todos los estudiantes activos de pre y de posgrado de la universidad, el 31% está a favor del manejo de la pandemia por parte de las directivas. Pero eso es precisamente lo que desconozco. Yo no conozco cuál es esa probabilidad de éxito. Ah, entonces, ¿qué tengo que hacer? Tomar una muestra, un subconjunto de datos para estimar cuál es esa proporción de éxito. Ah, que em, lo que hacen en las encuestas políticas, por ejemplo. Ah, entonces, el éxito es, por ejemplo, un candidato y el fracaso es el otro candidato. Pues en términos de, no es que uno sea mejor que otro o algo así, no, simplemente en términos de una categoría u otra categoría. Diga usted mujer u hombre, o un candidato o el otro candidato, o a favor o en contra, o es evasor de impuestos o no es evasor de impuestos. Y usted tiene una población de interés. Entonces, si usted supiera el censo, pues ni siquiera para qué hacer elecciones ni nada de eso, ¿no? Pues porque si usted supiera la verdad, entonces pues ya simplemente se sabe cuál es el valor del parámetro poblacional y listo, se acabó. Entonces no hay nada que hacer. Ah, entonces, ¿qué toca hacer? Ah, pues lo que hacen en las encuestas políticas, por ejemplo. Ah, tomar una muestra y saber calcularla, estimar con un margen de error la probabilidad de éxito, de estar a favor de un candidato, por ejemplo, en particular. Bueno, otro ejemplo, como el que veníamos hablando ahorita. La característica de interés ya no es un proceso de llenado, simplemente un peso, por ejemplo. O cualquier característica cuantitativa que usted quiera, unos ingresos, unas utilidades, una temperatura, una longitud, la característica que usted quiera de una población, obviamente de interés y que sea de acuerdo al proceso que usted está estudiando. Ah, bueno, entonces en este caso la característica de interés es el peso en kilogramos de una persona que se ha sometido a una terapia experimental. Ah, bueno, listo. Entonces el modelo que voy a utilizar es un modelo normal. Los parámetros desconocidos son mu y sigma cuadrado.
Si yo supiera el promedio de todos los pesos, pues ya terminé, mejor dicho. Si tuviera el censo, pues ya, listo. ¿Para qué experimento ni qué nada? Em, y, esta pregunta que hace Santiago es muy buena pregunta. Y, ¿cuál es la población? Ah, bueno, todas las personas similares a los que fueron voluntarios para probar la terapia. Aquí Santiago hace una pregunta muy importante y me alegra que haga esta pregunta y es, ¿el modelo es conocido normalmente o se deduce? Bueno, aquí hay varias opciones, Santiago. Em, Hay una rama de la estadística em, que es la estadística paramétrica, que es con la que vamos a estar trabajando por ahora, donde el modelo se asume como conocido. Entonces uno podría coger, ¿cómo se hace eso? Uno dice, hay varias opciones, pero uno podría coger los datos de la muestra y uno hace el histograma. Si el histograma a uno le resultara simétrico, entonces uno dice, ah, bueno, la normal es una buena opción. Si el histograma sale asimétrico, entonces hay otros modelos, por ejemplo, el modelo gamma o el modelo log normal, o bueno, hay muchos tipos de modelos. Hay otra rama de la estadística, que es la estadística no paramétrica, donde el modelo, uno dice, bueno, yo no tengo ni idea si es normal o no es normal, la verdad es que no sé, y la verdad es que con base en la información de la muestra, yo no quiero fiarme de lo que me dice el histograma. Entonces, existen otras metodologías sin asumir un modelo. Esta pregunta de Santiago se la han hecho muchos estadísticos a través de los años y hay puntos a favor y hay puntos en contra de si asumir o no asumir un modelo. Entonces, digamos que no hay un vencedor, no hay una metodología que se vea que sea como la mejor en todos los casos, no. Pero nosotros vamos a empezar asumiendo que tenemos un modelo que se puede ajustar. Ah, que cómo uno hace para reconocer ese modelo. Ah, por medio del histograma. Esa es una manera de hacerlo. ¿Es la única opción? No. Hay muchas opciones de hacerlo. Muy excelente pregunta, Santiago. Entonces, bueno, si mi variable de interés es el peso y yo asumo un modelo normal porque el histograma me lo puede indicar, entonces, ¿que cuáles son mis parámetros de interés? Pues mu y sigma cuadrado. Y siguiendo con la pregunta de Santiago, ¿siempre es necesario tener un modelo en la mente? No, no es necesario siempre. Vamos a empezar asumiendo un modelo. Bueno, eh, entonces, varios comentarios importantes. Lo primero es que esos parámetros son obviamente desconocidos. Si usted los conociera, pues ya terminó, hermano. Si usted conociera esos parámetros, ya no hay nada que hacer. Ya Juan Camilo se quedó sin trabajo porque ya sé los parámetros. Precisamente como desconozco los parámetros, pues vamos a utilizar inferencia. Esos parámetros son desconocidos, obvio, pero se asumen como cantidades fijas. Son cantidades fijas. Esas cantidades fijas son cantidades fijas, pero desconocidas. Cuando uno asume eso, es decir, por ejemplo, en el caso de las cosas de llenado, del proceso de llenado de las botellas. Este 500 es un valor fijo, fíjese que ahí está fijo, no es un valor variable, es un valor fijo que desconozco. Yo no sé si es 500, no sé si es 498, no sé, bueno, fijo pero desconocido. Y el paradigma en estadística que trabaja de esa manera se llama el paradigma frecuentista. Ese es el método frecuentista de hacer inferencia estadística con base en modelos. Aquí me pregunta Juan que si vamos a ver la estadística no paramétrica y la respuesta es no, no nos da el tiempo. Eso es un material que se ve en un curso, de pronto una segunda parte del curso, tal vez. Eh, pero pues es chévere que lo tengan presente y que sepan que exista, pues. Eh,
Y honestamente los métodos no paramétricos más relevantes son producto de los últimos años, pues porque son métodos computacionales bien exhaustivos. Bueno, entonces, en el paradigma frecuentista, bajo los métodos frecuentistas, ese es el nombre técnico de las técnicas que vamos a utilizar, los parámetros son cantidades desconocidas, obvio, pero fijas. Ni idea cuáles son, pero no son variables, mejor dicho. Existe otro paradigma en estadística que es el paradigma bayesiano, así tal cual como el teorema de Bayes, que utiliza, que asume que los parámetros son variables. Es precisamente todo lo contrario. Ya no son cantidades fijas, sino son cantidades que son variables, mejor dicho. El paradigma bayesiano, las técnicas bayesianas de inferencia estadística, son técnicas que han despegado, han surgido nuevamente en los últimos 30 años, más o menos, em, porque estas técnicas bayesianas requieren un poder computacional bien importante. Entonces, durante todo el siglo pasado, durante todo el siglo XX, predominó fue la estadística frecuentista porque los cálculos requeridos para hacer la inferencia no son tan difíciles. La estadística bayesiana nació en 1700, en el siglo XVIII, con Thomas Bayes, el del teorema de Bayes precisamente, pero ese tipo de inferencia requiere hacer unos cálculos bastante complejos eh, que hasta ahora el ser humano es capaz de hacer porque tenemos las herramientas computacionales. Gracias a esas herramientas computacionales es que la estadística bayesiana eh, existe hoy en día y durante todo el siglo XX estuvo como dormida, es más, desde el siglo XVIII estuvo como dormida porque solamente era como algo en el imaginario del mundo de la comunidad científica, pero ahora ya podemos hacer los cálculos. Que si vamos a hacer cálculos bayesianos en este curso, no, tampoco. Vamos a usar un paradigma, una metodología frecuentista, porque es la que requiere menos cálculos, menos complejidades matemáticas. Es la, de alguna manera, más común porque pues es la más fácil de entender y la más fácil de hacer. Y vamos a trabajar con modelos. No vamos a hacer métodos no paramétricos. Bueno, lo que yo ya le decía, la inferencia estadística no es comprobable directamente. Entonces, un profesor a mí me decía, la única forma de saber si uno se equivocó o no haciendo inferencia es o siendo Dios o haciendo simulaciones. Es la única forma de saberlo. ¿Por qué? Porque como los parámetros son desconocidos, pues uno no sabe si le dio o no le dio. Uno no sabe si metió el gol o no metió el gol. Uno no sabe si su aproximación es buena o mala. Uno no sabe si su estimación está cerquita o está lejos. ¿Qué es lo que pasa en las encuestas políticas, por ejemplo? Cuando hay una encuesta y las personas, y hay unos estimados ahí, pues eso es lo que dice la encuesta, pero uno no sabe si eso está cercano a la realidad o no, pues porque no tenemos el censo. Entonces la inferencia estadística es un problema muy complejo porque no es comprobable directamente, porque no tenemos el censo. Y en términos de métodos, vamos a trabajar, bueno, ya sabes, con métodos paramétricos, con modelos. Vamos a utilizar la metodología frecuentista, porque los parámetros van a ser cantidades fijas. Y se reconocen principalmente tres maneras de hacer inferencia estadística. La primera es haciendo estimaciones puntuales. Usted va a decir, uy, ¿cómo así una estimación puntual? Ah, pues usted ya lo sabe. Por ejemplo, mu. Ustedes conocen el valor de la media de la población. Ustedes conocen el valor del promedio poblacional. Ah, una estimación puntual, una estimación es más, le voy a poner aquí esa palabra, es una palabra importante. Después la vamos a precisar un poco más, pero pues es una palabra que ya usted debe tener como cierta intuición al respecto. Una estimación, permítame, una estimación, una estimación puntual, una estimación puntual de mu.
¿Quién es? Ah, es X barra. Es decir, el promedio de la muestra estima puntualmente, porque es un solo valorcito, el promedio de la población. Ah, una estimación puntual de sigma cuadrado de la varianza de la población es la varianza de la muestra. Es decir, con la varianza de la muestra estoy aproximando, estoy estimando, estoy tratando de aprender acerca de la varianza de la población por medio de un solo valor. Este puntual, esta palabra puntual hace referencia a un solo valor, a un único valor, un valor. Voy a escribirlo bien, un valor. Eso hace referencia a la palabra puntual. Entonces, de alguna manera, usted ya tiene una idea de que es una estimación puntual. Es un solo valorcito que pretende, que quiere, tiene como objetivo estimar o aproximar el valor del parámetro poblacional. Pero la verdad es que en inferencia estadística eso se queda un poco corto, porque nosotros con un solo valor, pues bueno, podemos tener como una idea de cuál sería el valor poblacional, pero lo que se acostumbra en realidad es a dar un margen de valores, no un solo valor, sino un intervalo de confianza, es decir, un margen de error, como se estima tanto en la población, pero tenemos este rango de valores que son también posibles, que son también de alguna manera factibles, confiables. Aquí Luis Alejandro hace una pregunta muy importante y es, si no es comprobable, es una excelente pregunta, si no es comprobable, ¿cómo sabemos que funciona? Luis, es una excelente pregunta y de hecho eso quiere decir entonces que Luis está entendiendo más o menos por dónde vamos. Hay dos maneras de saber que esto funciona. La primera es que claramente todas estas metodologías están construidas bajo ciertas hipótesis, bajo ciertos supuestos y por medio de demostraciones matemáticas eh, hay como una certeza teórica de que los procedimientos que vamos a aplicar son procedimientos válidos, eh, um, son procedimientos, digamos, correctos científicamente, porque matemáticamente se ha demostrado que es lo mejor que podemos hacer cuando no sabemos el censo, cuando no tenemos el censo. Por un lado está el aspecto teórico, Luis. Por el otro lado está el aspecto práctico, y es por medio de simulación computacional. Y es que en la simulación computacional yo juego a ser Dios, entonces yo Dios, yo Juan, siendo Dios, yo digo que el promedio de la población es 500 y digo que la desviación estándar de la población es 5. ¿Y por qué lo digo? Porque sí, porque soy Dios. ¿Que por qué 500? Porque sí, porque quise. ¿Que podría ser otro valor? Sí, el que usted quiera. Y por medio de una simulación, utilizando R, utilizando Python, utilizando cualquier Excel inclusive, yo puedo generar una muestra aleatoria de esa población que yo, Dios, estoy simulando. Y sobre esos datos simulados, sobre esos datos que yo generé aleatoriamente, teniendo una idea de, teniendo una, no, teniendo certeza absoluta de cuál es la población, pues yo aplico mis métodos. Y si con esos métodos, al aplicarlos, pues yo como sé cuál es la verdad absoluta, pues porque yo sé que la media, los datos fueron generados con una media que yo dije y con una varianza que yo dije. Entonces yo voy a saber si mis métodos funcionan o no funcionan. Entonces, la respuesta es doble. Una, porque la teoría matemática nos dice que funcionan y la otra es porque experimentalmente, computacionalmente, por medio de simulaciones computacionales, podemos darnos cuenta de si lo estamos haciendo bien o mal y qué tan bien o qué tan mal. Entonces esa es la razón. Pero en un ejemplo práctico, en un ejemplo real, en un experimento real, en una encuesta real, en un caso real, jamás voy a poderlo saber, a menos de que haga el censo. Bueno, eh,
un poco, sí, con esto para cerrarle la respuesta a Luis, un poco lo que pasa en las encuestas, ¿no? Una firma una firma consultora lanza sus encuestas sobre, por ejemplo, hoy con las elecciones en Estados Unidos, hay 20 firmas sacando encuestas con bases muestras, pero ninguna se sabe si está cerca o no está cerca, porque ninguna sabe el valor de la población. Ninguno sabe cuál es el valor poblacional ninguno sabe, porque si lo supiera no hay nada que hacer. O sea, si alguien supiera cuál es la proporción poblacional de personas bueno, de ciudadanos americanos que van a votar por Biden y el otro, la proporción poblacional de estudiantes americanos que apoya a Trump, entonces, pues ya, cuál es votación y cuál encuesta ni qué nada, ya se sabe todo, pero precisamente es lo que no se sabe. Listo. Entonces, ya sabemos, no es comprobable directamente y ya sabemos cuáles son los retos a los cuales nos estamos enfrentando. Bueno, entonces, vamos a discutir un par de aspectos muy importantes acerca de las muestras. Bueno, lo primero es que, claro, hemos venido diciendo desde que arrancamos la clase que vamos a aprender acerca de la población con base en la información de una muestra. Entonces, aquí pues hay muchas preguntas. Por ejemplo, ¿qué tan grande debe ser la muestra? ¿Cómo selecciono la muestra? Entonces, bueno, todas esas son preguntas que vamos a ir como abordando a medida que vayamos trabajando. Pero mi punto más importante en este momento es el siguiente. La calidad de la muestra, la calidad de los datos que usted tenga disponibles en la muestra, es lo que determina el éxito de su proceso. Me explico. Si su muestra es una mala muestra, ya ahorita le digo qué quiero decir con mala, entonces, claro, usted puede aplicar los protocolos y usted me puede hacer unos cálculos y eso, pero esos cálculos no van a ser fiables, esos cálculos no van a ser útiles, van a ser engañosos, porque si su muestra es mala, entonces cualquier cosa que yo pueda derivar, que yo pueda aprender acerca de esa muestra, pues va a ser algo malo. Me explico. Supongamos que usted está en un experimento y su instrumento de medición no está calibrado, está corrupto, está dañado. Claro, usted puede tomar datos con ese proceso de medición, usted puede tomar varios pesos, por ejemplo, o puede tomar varias temperaturas, o puede tomar varias observaciones, pero si su aparato está malo, pues cualquier conclusión a la que usted pueda llegar con base en esos datos, pues va a estar mala. Por ejemplo, usted tiene, no sé, con esto del COVID, entonces usted tiene una prueba rápida para el COVID. Si su prueba resultó que utilizaron unos químicos que no eran los adecuados, utilizaron o tiene unas pruebas que están vencidas o algo así, pues claro, usted puede aplicar la prueba y usted puede sacar los números y me va a decir, en esta muestra, con base en esta muestra, yo creo que en la población hay tantas personas enfermas o lo que sea. Pues por más cálculos que usted haya hecho, si su instrumento de medición está malo, pues todo está mal. Cualquier cosa que usted me diga está mal. Eh, entonces, la calidad de los datos de la muestra es fundamental a la hora de hacer inferencias. Am, por ejemplo, si, si yo a la hora de observar los datos, tomo o tengo datos de una muestra que no representan la población, que no, de alguna manera no están relacionados con la población, pues
cualquier conclusión a la que vaya a llegar yo no va a tener ni pies ni cabeza. Claro, yo puedo sacar los números y puedo hacer los cálculos y puedo hacer los promedios y puedo calcular los márgenes de error, pero ¿de qué me sirve tener unos datos? ¿De qué me sirve tener unas conclusiones con base en unos datos que no son representativos de la población? Por ejemplo, yo estoy interesado en el ejemplo que estábamos dando ahorita, la opinión, el estado de opinión de los estudiantes de la universidad acerca de la pandemia, del manejo de la pandemia, listo. Y entonces alguien me dice, Juan Camilo, usted está encargado de este estudio y entonces necesito como unas estimaciones y unos márgenes de error. Y yo le digo, listo. Entonces, si yo, profesional en estadística, y me dicen, uy, usted tiene que hacer un estudio de esto, y yo digo, ah, bueno, como esto es para la universidad, yo le voy a preguntar a los estudiantes de mis cursos. Yo le voy a preguntar a los estudiantes de mis cursos y entonces a cada estudiante le digo que me diga si está de acuerdo o no está de acuerdo con el manejo de la pandemia por parte de las directivas de la universidad. Y con base en esos 150 datos, entonces hago mi estimación y hago mis márgenes de error. Y lo puedo hacer, claro que lo podría hacer. Y yo a cada uno le puedo decir, venga, deme su opinión, por favor, acerca del manejo de la pandemia. Y entonces alguien me dice a favor, en contra, a favor, a favor, a favor. Pero a pesar de que tenga esos datos representan a todos los estudiantes de la universidad. Esos datos representan a toda la población, a toda la sede de Bogotá. Y la respuesta es un gran no, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes como estudiantes son estudiantes de la universidad, eso sí es cierto. Pero ustedes representan a todos los estudiantes de pre y posgrado de la universidad. Claramente no. Entonces, si sus datos si la muestra no representa a la población, si los, si los datos no representan eh, lo que yo quiero estudiar de la población, entonces, pues cualquier conclusión que yo pueda obtener acerca de esa muestra no va a ser válida. Ahora, usted me puede decir, la siguiente pregunta es, entonces, ¿cómo hago para que una muestra represente a la población? Pues sí, la respuesta creo que ya todos la deben intuir de alguna manera. Y es, imagínese, imagínese, aquí Hernán hace una pregunta importante, ¿de qué depende la estimación del error? Eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Eso es una pregunta que tiene varias aristas. Imagínese que su población es esta. Mire, haga este experimento de pensamiento. Usted tiene aquí toda su población. Esta es una urna. Esta es su población, una urna. Haga de cuenta, yo una vez viendo Harry Potter, recuerdo una escena donde tenían como un bolso y en ese bolso les cabía de todo. Entonces haga de cuenta que usted tiene una urna así de chiquita y en esa urna chiquitica le cabe todos los elementos de la población. ¿Qué cuántos elementos tiene la población? Pueden ser infinitos. Se haga de cuenta que tiene una urna y en esa urna están todos los elementos de la población. ¿Listo? Súper. Aquí están todos los elementos de la población. Perfecto. Entonces, si alguien me dice, bueno, yo necesito una muestra representativa de la población, es decir, yo necesito una muestra que no tenga sesgos, que no tenga tendencias sistemáticas hacia algo. Porque claro, yo tengo, digamos, ustedes son una muestra de la población, claro que sí, porque todos son estudiantes activos de la universidad, pero ¿representan toda la población? No, porque ustedes tienen tendencias sistemáticas. Por ejemplo, porque hay muchos que son de la misma facultad o todos tienen un rango de edad muy similar o, bueno, todos son de pregrado, no hay nadie aquí de posgrado, en fin. Entonces, ¿cómo uno hace para garantizar que la muestra represente la población?
Pues el único método conocido por el hombre es, dado un tamaño de muestra, seleccionar aleatoriamente, al azar, los individuos que voy a observar. Y ese muestreo al azar garantiza de alguna manera que yo no estoy teniendo ninguna tendencia hacia ningún lado, sino que me van saliendo, el azar mismo decide quiénes deben observarse y quiénes no. Y entonces el azar lo que me permite a mí es garantizar que no estoy teniendo ninguna tendencia sistemática hacia ningún lado. Por ejemplo, no sé, únicamente preguntarle a hombres o únicamente preguntarle a mujeres o únicamente preguntar en pregrado o únicamente preguntar en un rango de edad o únicamente preguntar en una facultad o únicamente, bueno. Entonces, esa aleatoriedad en sí misma es la que garantiza que usted pueda representar la población que a usted le interesa. Entonces, aquí viene un aspecto importante y es el siguiente, y es, Juan Camilo, o sea que, supongamos en el ejemplo que yo le daba ahorita de esto, de la terapia experimental. eh, yo recuerdo que cuando yo estudiaba yo hice mi doctorado en California, yo cuando iba en el bus a uno, yo siempre veía letreros que decían, se necesitan personas voluntarias para un estudio de, bueno, lo que usted quiera. Y obviamente eso les ofrecen alguna plata y les ofrecen algunos beneficios y bla, bla, bla. Pero entonces fíjese que ahí que esa muestra no es una muestra aleatoria, ¿no? Porque esa muestra de personas son personas que simplemente decidieron por voluntad propia someterse a la terapia y son personas voluntarias. Entonces ahí no hay nada de aleatoriedad. Entonces ahí usted me dirá entonces que no es posible hacer la inferencia. Y la respuesta es claro, sí es posible. Lo que pasa entonces es que toca ser muy consciente de qué población representan esas personas. Es decir, yo no tenía una población de partida de objetivo, sino que me llegaron unos voluntarios. Entonces, cuando yo saque las conclusiones de mi estudio, van a ser conclusiones que afectan o que se pueden hacer generalizables a todas aquellas personas que sean similares a las personas que se entrevistaron o que fueron voluntarias en todos los aspectos que sean relevantes. Y usted me va a decir, pero ¿cómo así relevantes? Pues claro, por ejemplo, si yo estoy haciendo una encuesta de opinión, ¿será que el color de ojos es relevante? Pues no, el color de ojos no es relevante. De pronto el sexo sí es relevante, o el rango de edad sí es relevante, o o la raza es relevante, o bueno, pues hay muchos aspectos relevantes en una encuesta de opinión, pero mi punto es que cuando usted tenga muestras que no sean eh, um, aleatorias per se, pues esas muestras uno tiene que pensarlas como las, las observaciones que hubiera obtenido de haber hecho un muestreo aleatorio que representan una población en unas características relevantes de acuerdo a los voluntarios. Es decir, cuando usted generalice a una población, tiene que asegurarse de que está generalizando a una población que represente la muestra. Entonces, lo que yo le venía diciendo, ustedes son una muestra de una población. Ustedes son una muestra de estudiantes de la universidad y ustedes me pueden decir a mí por ejemplo, me pueden decir su opinión acerca de lo que sea, o su peso, su estatura, o lo que queramos estudiar. Y entonces yo puedo decir, ¿ustedes son una muestra? Claro que sí, son una muestra. Y yo puedo calcularles el promedio, claro que puedo calcularles el promedio, pero ese promedio representa a todos los estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia. No, eso sí no es cierto. Ustedes representan ciertos aspectos de los estudiantes, pero no todos los estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no están en posgrado. ¿Qué pasa con los de posgrado? Entonces, cuando mi gran punto en este momento es, y el mensaje para llevar a casa es, cuando usted generalice, cuando usted saque sus conclusiones,
tiene que estar seguro de que las conclusiones que está sacando son conclusiones acerca de la población que representa la muestra. Si yo tengo un, si yo tengo una muestra aleatoria de empresas en Bogotá, esa muestra de empresas representa a Bogotá, no va a representar a todo Colombia, por ejemplo. Entonces, es bien importante ese punto, pues porque si no, usted estaría diciendo mentiras cada vez. Usted podría estar haciendo los cálculos y usted me podría estar dando unos márgenes de error y usted me puede estar dando unas conclusiones, pero esas conclusiones son válidas para qué población, ese es el punto. Y a medida que vayamos avanzando, pues vamos a estar respondiendo varias preguntas, como por ejemplo, ya la que me hicieron ahorita, la que me hizo Hernán. ¿De qué depende de la estimación del error? Ah, bueno, uno de ellos es, por ejemplo, del tamaño de la muestra, ¿no? Entre más grande sea el tamaño de la muestra, pues mejor, en el sentido de, en el sentido de que voy a tener más información. Ahora, si usted está utilizando un sistema si está tomando datos por ejemplo, con un termómetro dañado o con una pesa dañada o con un instrumento de medición que no esté calibrado o tiene un encuestador que se inventa los datos o tiene un encuestador que hace sugerencias al encuestado o pues mejor, mejor no me dé datos. Es mejor no tener datos a tener malos datos. Con eso se lo digo todo. Es mejor es mejor tener cero información a tener una información corrupta. Por ejemplo, de un sistema, de un aparato de medición dañado o de un encuestador que se invente las cosas o de un encuestador que sugiera cosas o de datos que únicamente que tengan sesgos sistemáticos por ejemplo, únicamente trabajar con cierto tipo de material o únicamente preguntarle a mujeres o únicamente preguntarle a hombres o únicamente, bueno, es mejor no tener datos a tener datos corruptos. ¿Por qué? Porque si usted tiene datos corruptos y hace los cálculos y los márgenes de error y calcula todo, pues todas esas conclusiones van a ser mentira, a pesar de que usted pueda hacer los cálculos. Es como si usted tiene una base de datos de números de cédula y con esa base de números de cédula usted calcula un promedio. Usted puede calcular el promedio, pero que tenga sentido, eso no tiene sentido. Y bueno, y a medida que vayamos avanzando, pues vamos a ir respondiendo preguntas de qué tan grande debe ser la muestra, cómo seleccionar la muestra, cómo se calcula el margen de error, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a hacer como un primer acercamiento acerca de las muestras y es, cuando tomemos muestras, usted básicamente va a tener dos opciones. Si usted quiere representar la población, usted va a tener dos opciones. Y esto ya nosotros lo intuimos alguna vez cuando estábamos trabajando con el modelo binomial y con el modelo hipergeométrico. Y es que, de alguna manera, si usted tiene una población y usted quiere representar la población, pues usted me puede decir, listo, como queremos que la muestra represente la población y quiero eliminar tendencias o sesgos sistemáticos hacia algo en particular, pues porque quiero una muestra inclusiva, quiero una muestra que represente toda la población, pues la voy a hacer aleatoriamente. Entonces, haga de cuenta que usted tiene su población aquí en su bolsa tipo Harry Potter, donde tiene toda la población, así sean infinitos elementos, y usted mete la mano y mezcla bien y luego saca un individuo y lo observa, lo pesa, le pregunta su opinión, le mira su estado de salud, bueno, lo que sea. Entonces usted tiene dos formas de hacer el muestreo. O puede hacer un muestreo, puede hacer un muestreo, puede hacer un muestreo aleatorio, puede ser un muestreo aleatorio. Tiene dos opciones,
con reemplazo, con reemplazo o sin reemplazo. Y usted va a decir, ¿cómo así con reemplazo o sin reemplazo? Ah, bueno, entonces aquí es cuando usted no recuerda lo que ya habíamos discutido, es decir, yo puedo seleccionar al individuo o volverlo a introducir en la población o dejarlo por fuera eh, um, y observar otro. Entonces la primera pregunta es, ¿usted qué cree es más informativo? ¿Qué cree que es mejor opción? Como seleccionar un individuo, observarlo, como medirlo y luego volverlo a introducir en la población para que potencialmente pueda volver a salir? ¿O será más informativo simplemente observarlo, dejarlo por fuera y extraer otro diferente? Es decir, ¿voy a obtener yo más información de una muestra donde los elementos se puedan repetir o voy a tener más información de una muestra donde los elementos no se puedan repetir? Entonces, en este momento, espero que la lógica, eh, digamos, lo que hemos discutido, pues usted ya entienda que el muestreo sin reemplazo es más informativo. Es más informativo porque es más informativo porque, claro, si usted observa un individuo y lo vuelve a meter en la bolsa y usted mezcla, pues potencialmente puede salirle la misma individuo, el mismo ente, y al hacer la medición, pues le va a dar lo mismo, ¿no? Le va a dar la misma opinión o le va a dar el mismo peso, o bueno, lo que sea. Bueno, aproximadamente lo mismo, ¿no? Entonces, pues estaría perdiendo la información de otro individuo extra. Entonces, por eso es que el muestreo sin reemplazo es preferible en el sentido que uno puede capturar más información, pero, pero, resulta que trabajar con el muestreo con reemplazo es mucho más fácil. Como que, como que las cuentas, las matemáticas, las operaciones que resultan de obtener muestras con reemplazo, obtener muestras sin reemplazo son más fáciles. Y simplemente piense en las probabilidades en las probabilidades de seleccionar un individuo. Por ejemplo, piense en esto. Piense en un ejemplo sencillito. Piense en un ejemplo donde usted tiene una urna, tiene una población, voy a inventar una población muy chiquitica, tiene una población con 5 individuos. 5. Tiene uno, 2, 3, 4 y 5. ¿Listo? Ah, bueno. ¿Cuál es la probabilidad de seleccionar un individuo? Un quinto. El primer individuo, un quinto. ¿Sí o no? ¿Cuál es la probabilidad de seleccionar un individuo en particular? Un quinto. Pues porque tengo 5 elementos. ¿Cuál es la probabilidad de seleccionar alguno? Un quinto. ¿Cuál es la probabilidad de seleccionar un segundo individuo? Ah, pues depende de si lo está haciendo con reemplazo o sin reemplazo. Si lo está haciendo sin reemplazo, entonces la probabilidad cambia, ¿no? Ya sería un cuarto, porque, porque ya usted sacó el primer individuo, ¿no? Y le quedan únicamente 4. Pero si usted lo hace sin reemplazo, perdón, si usted lo hace con reemplazo, entonces le vuelve a dar nuevamente un quinto. Fíjese que la probabilidad de extraer al individuo se mantiene constante. Entonces, claramente es más fácil trabajar con reemplazo porque las probabilidades se mantienen constantes. Lo discutíamos hace algunas clases cuando trabajábamos la distribución de Bernoulli y la distribución hipergeométrica y la distribución binomial. Y es que en la distribución binomial, de alguna manera, trabajar era más fácil porque la probabilidad de éxito se mantenía constante. Mientras que si yo trabajo con
sin reemplazo, pues las probabilidades van cambiando. O sea que las matemáticas se vuelven más difíciles porque depende de lo que ha venido sucediendo. Entonces, de alguna manera, eh, para, para garantizar que eh, todo funcione bien, lo que uno asume en general es que el tamaño de la muestra es bien inferior al tamaño de la población. El tamaño de la muestra es bien chiquito en comparación al tamaño de la población para asegurar que el muestreo con reemplazo, muestreo aleatorio con reemplazo, es aproximadamente igual al muestreo aleatorio sin reemplazo. Entonces es como, claro, si usted tiene 1 millón de elementos o tiene 100 millones de elementos, ¿cuál es las probabilidades no cambian tanto, a pesar de que usted lo haga sin reemplazo? Entonces lo que uno asume en general, lo que uno asume en general es que el tamaño de la muestra es lo suficientemente inferior al tamaño de la población, es decir, este tamaño de la población usualmente se asume como infinito o lo suficientemente grande para ser considerado infinito, de forma que las operaciones matemáticas que yo haga, las haga como si fueran con reemplazo, a pesar de que lo hice sin reemplazo. Entonces, claro, en la encuesta de opinión, pues yo no le voy a preguntar a un estudiante más de una vez. Yo le pregunto una vez y listo. Y luego le pregunto a otro estudiante y otro estudiante y otro estudiante y otro estudiante. O luego mido otro objeto, mido otro objeto, mido otro objeto. Yo no me voy a tomarle la temperatura 2 veces al mismo objeto, no. Voy tomando y voy haciéndolo sin reemplazo. Pero asumiendo que la población es muy grande, las cuentas para poder hacer los cálculos del tamaño del margen de error y todo eso, lo hago pensando en que es una muestra con reemplazo para que las matemáticas sean mucho más sencillas y mucho más eh, fáciles de trabajar. Ese es uno de los grandes supuestos con los que vamos a hacer, que el tamaño de la muestra es lo suficientemente inferior al de la población como para hacer los cálculos asumiendo que el muestreo es con reemplazo, así el muestreo sea sin reemplazo. ¿Por qué? Porque cuando el tamaño de la muestra es muy grande, perdón, cuando el tamaño de la población es muy grande respecto al tamaño de la muestra, entonces los dos tipos de muestreo son equivalentes porque las probabilidades de selección no cambian tanto. Entonces, en ese sentido, y creo que ya voy a ir terminando con esto, cuando hablemos de una muestra aleatoria, es porque estamos trabajando con bueno, aquí voy a hacer varias observaciones. Una muestra aleatoria, la definición formal, es un conjunto, es una secuencia de variables aleatorias. Usted va a decir, uy, ¿cómo así una secuencia de variables aleatorias? Es más fácil de lo que parece. Mire, una secuencia de variables aleatorias representan la muestra. Es decir, son aleatorias porque antes de tomar los datos, antes de tomar la muestra, usted no sabe qué le van a responder las personas, o usted no sabe cuál va a ser la temperatura o el peso de los objetos, o usted no sabe cuáles van a ser los ingresos, o usted no sabe cuál va a ser la variable que usted está estudiando. Entonces, este X1 mayúscula es lo que le podría responder el primer individuo, o lo que usted podría observar en el primer individuo. Que usted todavía no sabe, que usted todavía no sabe qué le va a responder o qué va a observar. Por eso es que es aleatorio, por eso es que es una variable. Y es lo que yo podría observar o lo que yo podría obtener al observar el primer individuo. Ah, ¿qué es este X2 mayúscula? Es lo que yo podría obtener o lo que yo podría observar al tener el segundo individuo. Bueno, y así sucesivamente hasta el último. ¿Qué por qué son variables? Ah, pues porque es lo que yo podría obtener. ¿Y por qué es aleatorio? Pues porque antes de observar los datos, pues yo no sé qué me va a responder el primer individuo, ¿no? Entonces, una muestra aleatoria es un conjunto de variables, en ese sentido, independientes. Ah, independientes. Esto hace referencia un poco a lo que hablábamos ahorita de con reemplazo y sin reemplazo. Entonces, voy a asumir que lo que suceda y lo que pase con una variable no afecta o no se inmiscuye o no tiene una incidencia sobre lo que pase con la otra variable, con lo que me diga el segundo individuo. Y lo que me dice el segundo individuo
no va a tener ningún efecto, ninguna relación, ninguna, digamos, no me va a alterar absolutamente nada de lo que pase con el tercer individuo. Bueno, y así sucesivamente. Entonces son variables independientes en ese sentido, en que lo que pase con una variable no influye, no afecta, no está asociado con lo que pase con otra variable, e idénticamente distribuidas. Ah, ¿qué quiere decir idénticamente distribuidas? Que todas las variables provienen de la misma población. Es decir, que si usted está estudiando el peso, digamos, y el peso usted lo asume con una distribución normal, entonces el primer individuo tiene una distribución normal en el peso. Y el segundo individuo también tiene una distribución normal en el peso. Y el quinto individuo también tiene una distribución normal en el peso. Bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Esta f puede ser normal, esta f puede ser Poisson, esta f puede ser binomial, esta f es lo que usted quiera, pero es la misma para todas las variables, para toda la muestra, mejor dicho. Entonces, que si su población es normal, listo, su población es normal y es normal para X1, es normal para X2, es normal para X3, es normal para X4, porque todas vienen de la misma población. Entonces, una muestra aleatoria es un conjunto de variables aleatorias, es una secuencia de variables aleatorias, lo que me podrían responder los individuos o lo que yo podría observar de los individuos de forma independiente, o sea, lo que pase con un individuo no afecta en lo que va a pasar con el otro, e idénticamente distribuido. Ah, que todos provienen de la misma población, que si estamos en una población normal, entonces todas son normales. Y obviamente los parámetros teta los desconozco, ¿no? Pues si yo supiera teta, pues no hago nada de esto. Si yo supiera teta, pues ya ni para qué muestreo ni qué nada. O sea, mu y sigma cuadrado, ni idea. Si fuera normal, por ejemplo. Si fuera Poisson, entonces lambda, ni idea. Si fuera binomial, entonces pi, ni idea. Si fuera, bueno. Y entonces hay una gran diferencia, por eso es que yo hago una gran diferencia, por eso es que se hace una gran diferencia entre las mayúsculas y las minúsculas. Ah, ¿qué quiere decir las letras minúsculas? Las letras minúsculas es una realización de la muestra. Es decir, ya no tienen un carácter aleatorio, ya son los datos de la base de datos. Es decir, este X1 ya es un valorcito fijo, o sea, como a favor. Este X2 es un valor fijo, en contra. Este X3 es un valor fijo, a favor. O sea, ya es lo que me observé yo en el mundo real. De X1 a esta Xn en mayúscula es lo que yo podría ver, es lo que yo podría observar. Y todas mis derivaciones, todos mis cálculos de márgenes de error, todo lo que yo haga, se basa en el supuesto de que son independientes e idénticamente distribuidas. Pero ya cuando yo voy al mundo real y yo observo, yo tomo la medición, yo pregunto la opinión, yo mido la temperatura, yo mido el peso, yo mido la resistencia, y esos son valorcitos. Y con esos valorcitos es que yo aplico las fórmulas que yo derivé al asumir que las variables son independientes e idénticamente distribuidas, que eso es lo que vamos a hacer la próxima clase. Entonces, el gran mensaje para llevar a casa es, cuando usted trabaje con una muestra aleatoria es porque tiene un conjunto de variables. Lo que yo podría observar en cada uno de los individuos. ¿Sé qué me dijo el primero? Antes de observar los datos, no. ¿Sé qué me dijo el segundo? No, antes de tomar la muestra, no. Y todas esas variables son independientes, es decir, lo que me vaya a decir un individuo no depende nada de lo que me vaya a decir otro individuo. Y son idénticamente distribuidas, lo que quiere decir que todos provienen de la misma población. Si la población es normal, entonces todas son normales. Si la población es uniforme, todas son uniformes. Y las X minúscula son los valores ya de la base de datos. O sea, yo ya fui a campo, yo ya tengo los datos, y con esos datos es que yo ya hago los cálculos que yo derivo, que yo obtengo a la hora de asumir que son variables aleatorias independientes y idénticamente distribuidas. Ese es el punto. Bueno, entonces, ¿qué vimos hoy? Lo que vimos hoy fueron los conceptos más relevantes de inferencia estadística. Hablamos de poblaciones, hablamos de parámetros, hablamos del censo, hablamos de la inducción versus la deducción, hablamos de las características de una muestra, hablamos de los tipos de muestreo, hablamos de la definición de una muestra aleatoria y de la diferencia entre una
muestra aleatoria y de la realización de la muestra. Listo. Y la próxima clase, o sea, el jueves, vamos a gastar la primera hora y 20 minutos en ya aprender a trabajar un poquito más con el error y ver cómo, cuáles son las consecuencias de tomar muestras en lugar de hacer censos y todo eso. Bueno, entonces por hoy los dejo, por hoy dejamos ahí y la próxima continuamos.